La historia que conocemos es una ilusión. Una narrativa construida sobre documentos que sobrevivieron, sobre versiones que ganaron, sobre secretos que nunca fueron contados. Pero hay grietas en esa narrativa. Lugares donde la lógica oficial se desmorona. Donde los hechos no cuadran. Donde algo fue deliberadamente borrado o simplemente se desvaneció en el silencio. Esta noche vas a descubrir 14 misterios que la historia no puede explicar. 14 anomalías que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. No son leyendas. No son mitos modernos. Son eventos documentados. Fenómenos físicos. Personas reales. Objetos tangibles. Lugares que existen. Y nadie en toda la historia humana, ha podido explicarlos completamente. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar va a sacudir los cimientos de tu comprensión del mundo. Bienvenido a Sombras de la Historia. Misterio 1. El ejército perdido de Cambises II. Desierto del Sáhara. Año 525 a.C. El rey persa Cambises II acaba de conquistar Egipto. Su ejército es imparable. Ha derrotado al faraón. Ha tomado Memphis. Ha saqueado los templos. Pero hay un lugar que lo obsesiona. Un lugar que desafía su autoridad. El oráculo de Amón en el oasis de Sigua. Un santuario tan antiguo que los propios egipcios lo consideran sagrado. Un lugar donde los sacerdotes afirman poder hablar con los dioses. Cambises envía emisarios. Les ordena rendirse. Reconocer su autoridad. Declararlo como el legítimo faraón de Egipto. Los sacerdotes se niegan. Cambises enloquece de furia. Ordena la formación de un ejército de castigo. 50.000 hombres. Los mejores soldados del imperio persa. Arqueros. Lanceros. Caballería. Su misión es simple, marchar a través del desierto hasta Sigua. Destruir el oráculo. Masacrar a los sacerdotes. Quemar el templo hasta los cimientos. El ejército parte desde Tebas. Miles de hombres marchando en formación perfecta. Caravanas de suministros. Agua para semanas. Provisiones para un asedio prolongado. Los primeros días transcurren sin problemas. Las columnas avanzan constantemente. Siguen las rutas comerciales conocidas. Los guías locales los dirigen hacia el oeste. Y entonces, en algún punto del desierto, desaparecen. Los 50.000 hombres. Las armas. Los suministros. Todo. Heródoto, el historiador griego que vivió apenas un siglo después de estos eventos, registró la historia basándose en testimonios de sacerdotes egipcios. Según su relato, el ejército fue alcanzado por una simún. Una tormenta de arena masiva. Un fenómeno meteorológico tan violento que puede sepultar caravanas enteras en minutos. La tormenta llegó desde el sur. Sin previo aviso. Los soldados intentaron protegerse. Formaron círculos defensivos. Cubrieron sus rostros con telas. Pero no sirvió de nada. La arena los engulló. Vivos. 50.000 hombres enterrados bajo las dunas en cuestión de horas. Y nunca fueron encontrados. Durante más de 2500 años, arqueólogos han buscado rastros del ejército perdido de Cambises. Han excavado en el desierto occidental de Egipto. Han usado georadares. Fotografías satelitales. Análisis de patrones de dunas. Nada. Ni un solo hueso. Ni una sola punta de lanza. Ni un solo fragmento de armadura persa. Como si 50.000 hombres simplemente se hubieran evaporado. Pero en 2015, un equipo de arqueólogos propuso una teoría diferente. Una teoría más inquietante. ¿Y si nunca hubo una tormenta de arena? ¿Y si la historia de la Simún fue propaganda persa para ocultar una verdad más vergonzosa? La teoría sugiere que el ejército de Cambises fue emboscado por rebeldes egipcios. Que los guías locales, leales al oráculo, deliberadamente condujeron a los persas hacia trampas. Hacia pozos de agua envenenados. Hacia desfiladeros donde fueron masacrados. Que los 50.000 hombres no fueron enterrados por la naturaleza. Fueron asesinados por otros hombres. Y sus cuerpos fueron dispersados. Quemados. Arrojados a fosas comunes en lugares secretos. Y que los persas, avergonzados de admitir una derrota tan humillante, inventaron la historia de la tormenta divina. Un acto de los dioses. Una fuerza natural imparable. Porque es mejor decir que tu ejército fue destruido por el clima que admitir que fue aniquilado por sacerdotes y campesinos. Pero eso no explica por qué no se han encontrado fosas comunes. ¿Por qué no hay evidencia arqueológica de una batalla a esa escala? Porque el desierto ha guardado el secreto durante 2 milenios y medio. A menos que alguien se asegurara de que nunca fuera encontrado. Que los cuerpos fueran movidos. Que las armas fueran fundidas. Que cada rastro del ejército persa fuera sistemáticamente eliminado. Porque el oráculo de Sigua sobrevivió. Y 100 años después,
Cuando Alejandro Magno visitó ese mismo oráculo, los sacerdotes lo declararon hijo de Zeus. Lo reconocieron como faraón legítimo de Egipto. ¿Casualidad? ¿O recompensa por un secreto bien guardado? Hoy, en algún lugar bajo las arenas del Sáhara Occidental, 50.000 hombres esperan. O sus restos. O su memoria. Y el oráculo de Amón, aunque ahora en ruinas, todavía está en pie. Todavía silencioso. Todavía guardando su secreto. ¿Qué sucedió realmente en ese desierto hace 2500 años? Nadie lo sabe. Y tal vez, nadie lo sabrá nunca. Misterio 2, el rey Sebastián y el sebastianismo. Marruecos. 4 de agosto de 1578. La batalla de los Tres Reyes. Uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia del norte de África. Tres monarcas luchando por el control de Marruecos. El rey portugués Sebastián y el sultán marroquí Abd al-Malik. El pretendiente destronado Muhammad al-Mutawakkil. Al final del día, los tres están muertos. Pero solo 2 cuerpos son encontrados. El joven rey Sebastián, de 24 años, desaparece en el caos de la batalla. Sus tropas son masacradas. Los marroquíes triunfan. Los portugueses retroceden en derrota. Los cronistas registran que Sebastián fue visto por última vez cabalgando hacia las líneas enemigas. Algunos dicen que fue herido y cayó de su caballo. Otros que fue capturado vivo. Otros que murió ahogado al intentar cruzar un río en retirada. 3 días después, los marroquíes presentan un cuerpo. Afirman que es el rey Sebastián. El rostro está hinchado. Desfigurado. Irreconocible. Los embajadores portugueses no pueden confirmar la identidad. Las heridas no coinciden con ningún informe de testigos. Las ropas son las correctas, pero cualquiera podría haberlas puesto a un cadáver. El cuerpo es embalsamado y enviado de regreso a Portugal. Recibe un funeral de estado. Es enterrado con honores reales. Pero nadie realmente cree que sea él. Porque Sebastián no tenía heredero. Su muerte significaba el fin de la dinastía. Significaba que Portugal quedaría bajo el control de España. Significaba el fin de la independencia portuguesa. Y así nace el sebastianismo. La creencia de que el rey Sebastián no murió. Que escapó. Que está oculto en algún lugar, esperando el momento correcto para regresar. Que un día, cuando Portugal más lo necesite, emergerá de la niebla de la mañana con su ejército y restaurará la gloria nacional. Suena a fantasía. A mitología nacionalista. A negación colectiva. Excepto que durante los siguientes 70 años, aparecieron no menos de 4 impostores afirmando ser el rey Sebastián. 4 hombres diferentes, en diferentes momentos, cada uno con historias elaboradas sobre cómo habían sobrevivido a la batalla. Cómo habían estado cautivos. Cómo finalmente habían logrado escapar. El primero apareció en 1585. Un hombre en su 30 y tantos, con cicatrices de batalla, que hablaba portugués con acento noble. Reunió seguidores. Prometió liberar a Portugal del yugo español. Fue capturado y ejecutado. El segundo apareció en 1594. Este era más convincente. Conocía detalles de la corte que solo alguien íntimo podría saber. Sabía los nombres de los consejeros personales de Sebastián. Podía describir habitaciones del Palacio Real con precisión. También fue capturado. También fue ejecutado. El tercero fue el más exitoso. Un hombre llamado Marco Tullio Catizone. Italiano. Actor de profesión. Pero tan convincente en su papel que incluso algunos nobles portugueses en el exilio lo apoyaron. Planeó una invasión. Reunió fondos. Formó un pequeño ejército. Fue traicionado. Capturado. Ejecutado. Y luego está el cuarto. El más extraño de todos. En 1603, 25 años después de la batalla, apareció un hombre en Venecia. Anciano. Con cicatrices profundas en el rostro. Hablaba portugués, español, árabe y latín fluidamente. Pero lo más inquietante, tenía documentos. Cartas firmadas por nobles que habían muerto décadas atrás. Anillos con sellos de la Casa Real portuguesa. Un diario detallado que describía batallas, intrigas de corte, secretos de Estado que nunca habían sido públicos. Las autoridades venecianas lo interrogaron durante meses. No encontraron inconsistencias en su historia. No pudieron desacreditarlo. Pero tampoco podían confirmarlo. Porque para ese momento, todos los que realmente habían conocido al rey Sebastián estaban muertos. No había forma de verificar si este anciano era quien decía ser. Eventualmente, lo dejaron ir. Desapareció en la noche. Nunca fue visto de nuevo. Entonces, ¿quién era el verdadero Sebastián? ¿Murió en la batalla de los Tres Reyes? ¿O escapó y vivió décadas en el anonimato, observando cómo su reino se desmoronaba sin él? Algunos historiadores creen que Sebastián fue efectivamente capturado en la batalla. Que fue mantenido prisionero por los marroquíes.
que fue torturado, que eventualmente fue ejecutado en secreto años después, cuando ya no tenía valor como rehén. Otros piensan que fue asesinado por sus propios nobles, que había facciones en Portugal que querían la unión con España, que vieron en la batalla una oportunidad perfecta para eliminar al joven rey idealista y culpar a los moros. Y luego están los que realmente creen, los sebastianistas, que incluso hoy, en el siglo XXI, insisten en que el rey Sebastián es una figura mesiánica, que su ausencia no es muerte, sino espera, que Portugal no ha visto su verdadera grandeza porque su verdadero rey aún no ha regresado. Es locura, por supuesto. Sebastián lleva muerto más de 400 años. Sea quien sea el hombre enterrado en su tumba. Sea lo que sea que le sucedió en Marruecos. Pero hay algo profundamente humano en el sebastianismo. En la necesidad de creer que alguien va a venir a salvarnos. Que en nuestra hora más oscura, un héroe dormido despertará y restaurará el orden. Es la misma historia que el rey Arturo. Que Carlomagno. Que Barbarroja. Reyes que nunca murieron realmente. Solo están esperando. Dormidos bajo una montaña. O en una isla mística. O en el exilio. Esperando que su pueblo los necesite lo suficiente. Y tal vez eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No es sobre si Sebastián realmente sobrevivió. Es sobre que tan desesperadamente un pueblo puede necesitar creer que la salvación es posible. Que no todo está perdido. Que hay esperanza. Que alguien vendrá. Y así, cada generación de portugueses ha tenido su propio Sebastián. Un líder en quien depositan sus esperanzas. Un salvador prometido. Y cada generación, eventualmente, aprende la misma lección. Nadie viene a salvarnos. Solo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero el mito persiste. Porque los mitos no necesitan ser verdaderos para tener poder. Solo necesitan ser creídos. Misterio 3, Juan Díaz de Solís y el banquete caníbal. Río de la Plata. 1516. El explorador español Juan Díaz de Solís acaba de hacer un descubrimiento monumental. Ha encontrado lo que él cree es un paso hacia el Océano Pacífico. Un río tan ancho que parece un mar. Tan lleno de plata que decide nombrarlo Río de la Plata. Es el primero europeo en navegar estas aguas. El primero en hacer contacto con las tribus indígenas de la región. El primero en plantar la bandera española en lo que algún día será Argentina y Uruguay. Y será el primero en descubrir, de la manera más horrible posible, que no es bienvenido. El 20 de enero de 1516, Solís decide desembarcar con un pequeño grupo. 8 hombres. Tal vez 10. Los registros no son claros. Lo que sí está claro es que están confiados. Armados con espadas y mosquetes. Protegidos por armaduras. Seguros de su superioridad tecnológica. Ven a un grupo de indígenas en la playa. Tal vez 30. Tal vez más. Los nativos no muestran armas. No muestran hostilidad. Hacen gestos de bienvenida. Solís ordena a sus hombres que bajen los botes. Reman hacia la orilla. Tocan tierra. Y entonces, todo sucede en cuestión de segundos. Los indígenas se abalanzan. No con lanzas. No con arcos. Con garrotes de madera. Con piedras. Con las manos desnudas. Los españoles intentan defenderse. Disparan sus mosquetes. Desenvainan sus espadas. Pero están rodeados. Superados en número. Atrapados entre el agua y la horda. Desde los barcos, la tripulación observa horrorizada. Ven cómo Solís cae. Cómo sus hombres son derribados uno por uno. Cómo son arrastrados tierra adentro mientras aún se resisten. Y luego ven algo que los perseguirá por el resto de sus vidas. Los indígenas encienden hogueras en la playa. Grandes hogueras. Y comienzan a desmembrar los cuerpos. Los españoles en los barcos están paralizados. No pueden ayudar. No pueden rescatar a sus compañeros. Solo pueden mirar mientras los indígenas preparan lo que, sin lugar a dudas, es un banquete ritual. Los cuerpos de Solís y sus hombres son descuartizados. Cocinados. Consumidos. Completamente. Metódicamente. En un ritual que parece haber sido ensayado muchas veces antes. La tripulación restante pesa anclas inmediatamente. Huyen río abajo tan rápido como el viento les permite. Algunos hombres lloran. Otros vomitan. Otros simplemente miran fijamente al horizonte, tratando de borrar de sus mentes lo que acaban de presenciar. Pero hay un detalle más. Un detalle que hace que esta historia sea aún más perturbadora. No mataron a todos. Dejaron vivo a uno. Un grumete. Un chico. Probablemente no tenía más de 14 o 15 años. Su nombre era Francisco del Puerto. No lo mataron. Lo tomaron prisionero. Durante los siguientes 10 años, Francisco del Puerto vivió con la tribu. Aprendió su idioma. Sus costumbres. Sus rituales.
Y cuando finalmente fue rescatado por otra expedición española en 1526, lo que contó fue escalofriante. Según Francisco, el canibalismo no era algo excepcional para esta tribu. Era parte de su cultura. Una práctica ritual profundamente arraigada. Comían a sus enemigos. No por hambre. No por necesidad. Sino porque creían que al consumir la carne de un guerrero, absorbían su fuerza. Su coraje. Su espíritu. Era un acto sagrado. No de barbarie, sino de respeto. Honraban a los guerreros dignos consumiéndolos. Integrándolos literalmente a su comunidad. Francisco describió ceremonias complejas. Cantos. Danzas. Preparaciones específicas de ciertas partes del cuerpo. Cada órgano tenía un significado. Cada ritual tenía un propósito. Y lo más inquietante, describió cómo, después de vivir con ellos durante años, comenzó a entenderlo. A verlo no como horror, sino como lógica dentro de su cosmovisión. Los conquistadores que escucharon su testimonio quedaron perturbados. No solo por el canibalismo, sino por cómo Francisco hablaba de él. Sin asco. Con una comprensión casi académica. Como si hubiera cruzado un umbral. Como si hubiera visto el mundo desde el otro lado y ya no pudiera regresar completamente al suyo. Francisco del Puerto nunca se reintegró completamente a la sociedad española. Sirvió como intérprete en expediciones posteriores. Pero los otros soldados lo evitaban. Lo miraban con desconfianza. Porque había estado con los caníbales. Había vivido como uno de ellos. Y algunos susurraban que tal vez, solo tal vez, había participado en los rituales. Murió años después en circunstancias oscuras. Algunos dicen que fue asesinado por otros soldados que sospechaban de él. Otros que simplemente desapareció una noche y nunca fue encontrado. Hoy, en Argentina y Uruguay, la historia de Juan Díaz de Solís es conocida. Hay monumentos. Placas conmemorativas. Calles con su nombre. Pero nadie habla del banquete. Nadie menciona lo que realmente sucedió en esa playa en 1516. Porque es incómodo. Porque desafía la narrativa de conquistadores civilizados llevando la luz a pueblos salvajes. Porque nos recuerda que civilización es solo una palabra. Que todos los humanos, bajo la superficie, son capaces de actos que otros considerarían monstruosos. Y que a veces, la línea entre nosotros y ellos, entre civilizado y salvaje, es mucho más delgada de lo que queremos admitir. Francisco del Puerto aprendió eso de la manera más difícil. Pasó 10 años cruzando esa línea una y otra vez. Y cuando finalmente regresó, descubrió que ya no pertenecía a ningún lado. Ni con los españoles. Ni con los caníbales. Solo en algún lugar intermedio. Un lugar sin nombre. Sin hogar. Un lugar donde las respuestas simples no existen. Misterio 4. El laboratorio quemado de Nikola Tesla. Nueva York. 13 de marzo de 1895. Son las 2:30 de la mañana. El edificio en la calle South Fifth Avenue está en silencio. La ciudad duerme. Las calles están vacías. Y entonces, desde el cuarto piso, un resplandor naranja. En minutos, las llamas devoran el laboratorio de Nikola Tesla. No es un fuego ordinario. Es una conflagración. Un infierno que consume todo con una velocidad antinatural. Los bomberos llegan en menos de 10 minutos. Pero es demasiado tarde. El edificio entero está envuelto en llamas. Las ventanas estallan. Las vigas colapsan. Cuando finalmente logran controlar el fuego al amanecer, no queda nada. Solo cenizas. Escombros carbonizados. Estructuras metálicas retorcidas por el calor extremo. Cada invención de Tesla que estaba en ese laboratorio se ha perdido. Cada prototipo. Cada esquema. Cada experimento en progreso. Años de trabajo. Borrados en una sola noche. Tesla, al enterarse de la noticia, sufre un colapso nervioso. Pasa días en cama, incapaz de hablar. Sus colegas temen que nunca se recupere. Pero eventualmente lo hace. Y cuando finalmente habla sobre el incendio, dice algo extraño. No dice, fue un accidente trágico. Dice, han destruido mi vida. Han robado el futuro de la humanidad. ¿Quiénes son ellos? El informe oficial del Departamento de Bomberos concluye que el incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico. Irónico, considerando que Tesla era el genio de la electricidad. Pero plausible. Los laboratorios de Tesla eran notoriamente peligrosos, llenos de equipo experimental de alto voltaje. Caso cerrado. Excepto que hay problemas con esa explicación. Primero, el fuego comenzó simultáneamente en múltiples puntos del laboratorio. Los testigos vieron llamas en el cuarto piso, el tercero y el segundo al mismo tiempo. Un cortocircuito no hace eso. Un cortocircuito comienza en un punto y se propaga. Segundo, la intensidad del fuego.
Los bomberos reportaron que las llamas eran de un color azul-verde inusual y que el calor era tan extremo que derritió equipos de metal a 20 metros de distancia. No es consistente con un fuego eléctrico ordinario. Tercero, hubo un testigo. Un vigilante nocturno que patrullaba la calle. Dijo que vio a 2 hombres salir apresuradamente del edificio minutos antes de que comenzara el fuego. Cuando fue interrogado por la policía, cambió su historia. Dijo que estaba confundido. Que no vio nada. Y luego, misteriosamente, ese vigilante se mudó a otra ciudad y nunca fue encontrado para interrogatorios posteriores. Entonces, ¿qué estaba haciendo Tesla en ese laboratorio que alguien querría destruir? En los meses previos al incendio, Tesla había estado trabajando en lo que él llamaba transmisión inalámbrica de energía. No comunicación inalámbrica, que ya había demostrado. Energía. Electricidad sin cables. Imaginaba un mundo donde las centrales eléctricas pudieran transmitir energía directamente a los hogares. Sin cables. Sin infraestructura costosa. Sin pérdidas por resistencia en líneas de transmisión. Electricidad gratis. Para todos. En cualquier lugar. Tesla había atraído la atención de inversores poderosos. Hombres como J.P. Morgan. Magnates industriales que veían el potencial de esta tecnología. Pero hay una pregunta que nadie hizo públicamente: si la energía es gratis, ¿cómo ganas dinero con ella? No puedes. No puedes cobrar por algo que fluye libremente por el aire. No puedes poner un medidor en la electricidad inalámbrica. No puedes monopolizarla. Y para hombres como J.P. Morgan, que habían invertido fortunas en compañías eléctricas con infraestructura de cables, la idea de energía inalámbrica gratis no era una revolución. Era una amenaza existencial. ¿Es posible que el laboratorio de Tesla fuera incendiado deliberadamente para detener esa investigación? No hay prueba directa. Ninguna. Pero hay patrones. Después del incendio, Tesla intentó reconstruir su trabajo. Buscó nuevos inversores. Presentó propuestas. Construyó la torre de Wardenclyffe para demostrar la transmisión inalámbrica de energía a escala global. Pero cada vez que se acercaba a un avance, algo salía mal. Los fondos se secaban. Los inversores se retractaban. Los banqueros se negaban a prestar. J.P. Morgan personalmente retiró su apoyo cuando Tesla le reveló que su sistema no podría ser monetizado de la misma manera que la electricidad con cables. La torre de Wardenclyffe nunca fue completada. Tesla murió en pobreza en 1943. Solo. En un cuarto de hotel. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Cuando Tesla murió, agentes del FBI llegaron a su habitación antes que nadie más. Confiscaron todas sus pertenencias. Todos sus documentos. Todos sus planos. Oficialmente, dijeron que era por seguridad nacional. Que algunos de sus trabajos tenían potencial militar. Que necesitaban ser clasificados. Pero muchos de esos documentos nunca fueron desclasificados. Incluso hoy, 80 años después, hay archivos de Tesla que el gobierno estadounidense se niega a liberar. ¿Qué hay en esos archivos? ¿Planos para armas? Tal vez. Tesla propuso un rayo de la muerte que podía derribar flotas enteras de aviones. ¿O había algo más? ¿Algo sobre energía libre que gobiernos y corporaciones decidieron que la humanidad no debería tener? Suena a teoría de conspiración. Y tal vez lo es. Pero considera esto: en los 130 años desde que Tesla inventó la corriente alterna, la forma fundamental en que obtenemos electricidad no ha cambiado. Seguimos usando cables. Seguimos pagando por cada kilovatio hora. Seguimos dependiendo de compañías que controlan la distribución. ¿Por qué? ¿Por qué, con todos nuestros avances tecnológicos, seguimos usando un sistema del siglo XIX? Tal vez porque funciona bien. Es eficiente. Es rentable. O tal vez porque cualquier alternativa que amenace ese sistema es silenciada. Bloqueada. Quemada. El 13 de marzo de 1895, el futuro cambió. No hacia adelante. Hacia atrás. Y Nikola Tesla, el hombre que quería dar energía gratis al mundo, pasó el resto de su vida persiguiendo un sueño que nunca pudo reconstruir completamente. Porque no solo quemaron su laboratorio. Quemaron una posibilidad. Una línea temporal alternativa donde la humanidad no estuviera esclavizada por facturas de electricidad. Y esa línea temporal murió en las llamas de la calle South Fifth Avenue. Junto con los sueños de un genio que solo quería iluminar el mundo. Misterio 5, el hombre de la máscara de hierro. Francia. Bastilla. Año 1703. En una celda en el nivel más profundo de la prisión más temida de Francia, muere un hombre. No es un hombre ordinario. Es un prisionero que lleva décadas encarcelado. Décadas sin que nadie sepa su verdadero rostro. Porque desde el día de su arresto, hace más de 34 años, ha estado obligado a usar una máscara. No una máscara ordinaria de tela.
Una máscara de terciopelo negro reforzada con placas de acero. Cerrada con candados. Imposible de remover. El prisionero nunca ha sido visto sin ella. Come con ella puesta. Duerme con ella. Los guardias tienen órdenes estrictas: si alguna vez intenta quitársela, debe ser ejecutado en el acto. Su identidad es el secreto mejor guardado de la corte del rey Sol, Luis XIV. Cuando finalmente muere, en noviembre de 1703, las autoridades actúan con una eficiencia escalofriante. Su celda es vaciada inmediatamente. Cada objeto personal es quemado. La ropa. Los libros. Los platos. Todo. Las paredes de la celda son raspadas hasta el yeso. Por si acaso grabó algún mensaje. Por si acaso dejó alguna pista sobre su identidad. El cuerpo es enterrado esa misma noche en una tumba sin nombre. Sin ceremonia. Sin testigos. Y los registros oficiales de la prisión simplemente dicen: Marchioli. Prisionero. Edad desconocida. Crimen desconocido. Marchioli. Un nombre falso. Uno de varios que usaron para referirse a él en diferentes momentos. Pero, ¿quién era realmente? ¿Y por qué era tan peligroso que su rostro debía permanecer oculto hasta su muerte? Las teorías son innumerables. La más famosa, popularizada por Alejandro Dumas en su novela, es que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV. Un gemelo idéntico cuya existencia amenazaba la legitimidad del rey. Si dos gemelos nacieron, ¿cuál tenía derecho al trono? ¿Cómo sabría alguien cuál era el primogénito? La solución: esconder al segundo. Mantenerlo vivo, porque matarlo sería un pecado imperdonable. Pero borrarlo de la historia. Enmascararlo. Asegurarse de que nadie pueda ver el parecido. Es una teoría romántica. Dramática. Pero hay problemas. No hay evidencia de que la reina Ana de Austria haya dado a luz gemelos. Las parteras. Los médicos. Todos los registros de la corte mencionan solo un nacimiento. Solo un heredero. Y mantener en secreto un embarazo gemelar en la corte más observada de Europa habría sido casi imposible. Entonces, ¿quién más podría ser? Una teoría más plausible sugiere que era un diplomático italiano llamado Ercole Mattioli. Un hombre que traicionó a Luis XIV revelando los términos de un tratado secreto. Luis estaba furioso. Pero no podía ejecutarlo públicamente sin admitir la existencia del tratado. Así que lo encarceló en secreto. Y para asegurarse de que nunca pudiera ser reconocido si alguien lo veía, ordenó la máscara. Pero eso no explica el nivel extremo de secreto. Mattioli era un traidor menor. Había docenas de diplomáticos desleales. ¿Por qué este en particular merecía décadas de encarcelamiento anónimo? ¿Por qué quemar su celda? ¿Por qué borrar cada rastro de su existencia? A menos que supiera algo más. Algo tan peligroso que incluso décadas después de su muerte, las autoridades no querían arriesgarse a que fuera descubierto. Otra teoría, más oscura, sugiere que el prisionero era un hijo ilegítimo de Luis XIII, el padre de Luis XIV. Lo que lo convertiría en el medio hermano del rey. Si esto es cierto, representa una amenaza diferente. No al trono directamente, sino a la reputación de la familia real. Un bastardo real podría ser usado por facciones políticas. Podría reclamar tierras, títulos, influencia. Mejor mantenerlo vivo pero invisible. Un fantasma. Una no persona. Pero aquí está el detalle más inquietante sobre el hombre de la máscara de hierro: fue tratado bien. No lo torturaron. No lo mantuvieron en condiciones brutales. Tenía una celda cómoda. Buena comida. Libros. Se le permitía caminar por el patio de la prisión. Los guardias tenían órdenes de tratarlo con respeto. Casi como a un noble. Ese tratamiento sugiere que no era un criminal ordinario. Era alguien de alto rango. Alguien cuya comodidad importaba. Alguien que, bajo otras circunstancias, habría sido importante. Y sin embargo, su identidad debía ser borrada. Es esa combinación, lujo y anonimato, lo que hace que este misterio sea tan fascinante. Porque sugiere que el secreto no era proteger a Francia del prisionero. Era proteger al prisionero de Francia. ¿De qué? ¿De ser reconocido? ¿De ser asesinado por enemigos? ¿De algo más? Durante los siglos siguientes, decenas de investigadores han intentado resolver el misterio. Han excavado registros de prisiones. Han analizado cartas de la corte. Han comparado teorías. Y cada generación llega a una conclusión diferente. Cada historiador tiene su candidato favorito. Pero nadie puede probarlo. Porque las autoridades francesas se aseguraron de que no pudiera ser probado. Quemaron las evidencias. Borraron los registros. Destruyeron los rastros. Y así, el hombre de la máscara de hierro permanece como uno de los misterios más famosos de la historia. Un enigma envuelto en terciopelo negro y acero. Un rostro que nadie vio. Un nombre que nadie conoce.
Una historia que nunca será completamente contada. Y tal vez eso es exactamente lo que las autoridades querían. No solo ocultar su identidad en vida, sino asegurarse de que incluso en la muerte, incluso siglos después, permaneciera un misterio. Porque hay secretos que son más poderosos cuando nunca son revelados. Y este secreto, sea cual sea, valió más de 30 años de encarcelamiento. Valió una máscara que nunca podía ser removida. Valió la destrucción total de cada evidencia. Ese secreto murió con él. En noviembre de 1703. En una celda sin ventanas. En la oscuridad. Y permanece muerto. 320 años después. Esperando. Siempre esperando. Nunca revelado. Misterio 6. La combustión espontánea de Mary Reeser. San Petersburgo, Florida. Estados Unidos. 2 de julio de 1951. La señora Mary Reese es una mujer de 67 años que vive sola en un apartamento pequeño. Viuda. Tranquila. Sin enemigos conocidos. La noche del 1 de julio, su hijo la visita. Ella está en buen estado de salud. Conversan. Él se va alrededor de las 9 de la noche. Esa es la última vez que alguien la ve viva. A las 8 de la mañana siguiente, su casera toca la puerta para entregarle un telegrama. No hay respuesta. La manija de la puerta está caliente al tacto. Demasiado caliente. La casera pide ayuda. 2 hombres rompen la puerta. Lo que encuentran dentro desafía toda lógica. En el centro de la habitación hay una silla. O lo que queda de ella. Los resortes de metal. El marco quemado. Y en medio de las cenizas, un pie humano. Completo. Intacto. Con zapatilla y todo. Es lo único que queda de Mary Reese. El resto de su cuerpo ha sido completamente incinerado. Reducido a cenizas. Ni siquiera huesos completos. Solo fragmentos carbonizados y un cráneo encogido del tamaño de una pelota de béisbol. Pero aquí está lo imposible, el resto del apartamento está prácticamente intacto. Las cortinas tienen manchas de hollín pero no están quemadas. Los muebles a menos de 1 metro de la silla están chamuscados pero no destruidos. Hay periódicos en una mesita cercana que ni siquiera están amarillentos. Es como si un infierno localizado hubiera consumido solo a Mary Reese y la silla en la que estaba sentada, dejando todo lo demás relativamente ileso. La policía llama a expertos en incendios. Llaman al FBI. Llaman a la universidad local para que envíen científicos forenses. Nadie puede explicarlo. Para reducir un cuerpo humano a ese estado, necesitas temperaturas de al menos 1500 grados Celsius. Temperaturas que se alcanzan en crematorios diseñados específicamente para eso. Y aún así, en un crematorio, el proceso toma 2 o 3 horas. ¿Cómo puede un incendio en un apartamento generar ese calor? ¿Y por qué solo en un punto tan localizado? Las teorías son desesperadas. Algunos sugieren que Mary estaba fumando. Que se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Que su bata de noche se incendió. Pero una bata de noche ardiendo no genera 1500 grados. No incinera huesos. No reduce un cuerpo a cenizas mientras deja periódicos cercanos intactos. Entonces proponen el efecto mecha. La teoría de que la grasa corporal de Mary actuó como combustible. Que su ropa actuó como una mecha. Que lentamente, durante horas, su propio cuerpo se quemó de adentro hacia afuera. Es una teoría elegante. Y hay experimentos que la respaldan. En condiciones controladas, con suficiente tiempo y la posición correcta, un cuerpo humano puede efectivamente consumirse a sí mismo en un proceso de combustión lenta. Pero hay problemas. El efecto mecha requiere que el cuerpo permanezca en una posición específica durante horas. Que no se mueva. Que no reaccione al dolor. Mary Reese habría tenido que permanecer sentada, inmóvil, mientras su cuerpo ardía. ¿Estaba drogada? ¿Inconsciente? Los análisis toxicológicos no encontraron nada. Solo medicamentos leves para dormir en dosis normales. ¿Tuvo un ataque cardíaco antes de que comenzara el fuego? Posible. Pero eso no explica por qué el fuego se confinó tan perfectamente a su cuerpo y la silla. Y luego está el cráneo encogido. Los forenses están desconcertados. Los cráneos no se encogen así en incendios normales. Se fragmentan. Se abren por la presión del calor. Pero el cráneo de Mary Reese se había contraído uniformemente, como si hubiera sido expuesto a temperaturas mucho más altas de lo que un incendio doméstico podría generar. Después de meses de investigación, el informe oficial concluye: muerte por combustión cuando materiales inflamables en contacto con su cuerpo fueron encendidos por fuego de cigarrillo u otra llama. Es técnicamente correcto. Pero no responde a nada. Y así nace el término, combustión espontánea humana. El caso de Mary Reese es uno de los más documentados, pero no es el único. Hay decenas de casos similares en los archivos.
Personas encontradas reducidas a cenizas en circunstancias que desafían explicación. Charles Dickens escribió sobre un caso en Bleak House. Hay registros medievales que describen fenómenos similares, atribuidos a la ira divina. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede un ser humano realmente quemarse espontáneamente? ¿Desde adentro? La ciencia dice que no. Que siempre tiene que haber una fuente de ignición externa. Un cigarrillo. Una vela. Un cortocircuito. Pero entonces, ¿cómo explicar casos donde no hay fuente identificable? Donde el cuerpo está en el centro de una habitación, lejos de cualquier fuente de calor, y aún así se incinera completamente? Una teoría marginal sugiere que bajo condiciones extremadamente raras, reacciones químicas en el cuerpo humano podrían generar suficiente calor para iniciar la combustión. Que una acumulación de metano en los intestinos, combinada con fósforo de los huesos, podría crear una chispa interna. Suena a ciencia ficción. Y probablemente lo es. Pero el hecho es que Mary se ardió. Y nadie puede explicar completamente cómo o por qué con tanta intensidad en un espacio tan localizado. Su pie intacto, con la zapatilla puesta, fue exhibido brevemente como evidencia antes de ser cremado oficialmente. Como si la muerte no hubiera terminado su trabajo. Como si hubiera dejado una parte de ella deliberadamente intacta como burla. Como pregunta. Y esa pregunta permanece sin respuesta. 73 años después. ¿Cómo muere alguien así? ¿Qué fuego interno o externo puede consumir un cuerpo tan completamente mientras deja intacto un pie? Nadie lo sabe. Y tal vez nunca lo sabremos. Porque la combustión espontánea humana, si es que existe, es tan rara que podríamos pasar siglos sin verla de nuevo. O tal vez está sucediendo. Ahora mismo. En algún lugar. Y simplemente no lo sabemos. Porque los que podrían contarnos ya son cenizas. Misterio 7. La catástrofe del lago Nyos. Camerún, África. 21 de agosto de 1986. El lago Nyos es un lago de cráter. Tranquilo. Profundo. Rodeado de colinas verdes y pequeñas aldeas agrícolas. Un lugar donde la vida ha transcurrido sin cambios durante generaciones. Pero debajo de esa tranquilidad, hay algo que nadie sospecha. Una bomba de tiempo geológica. La noche del 21 de agosto, los habitantes de las aldeas cercanas duermen profundamente. El clima está tranquilo. No hay tormentas. No hay señales de peligro. Y entonces, alrededor de las 9:30 de la noche, el lago explota. No literalmente. No hay fuego. No hay lava. Pero hay un rugido sordo. Un sonido que algunos testigos sobrevivientes describen como un trueno subterráneo. Y desde el lago se eleva una nube. Una nube masiva. Pero no es vapor de agua. No es niebla. Es dióxido de carbono. CO2 puro. 1 billón de metros cúbicos. La nube es más pesada que el aire. En lugar de subir, baja. Se derrama por las laderas de las colinas como un tsunami invisible. Fluye hacia los valles. Hacia las aldeas. Y todo lo que toca, muere. El CO2 desplaza el oxígeno. En cuestión de minutos, la concentración de oxígeno en el aire cae a niveles donde la vida no puede sostenerse. Las personas que están durmiendo nunca despiertan. Simplemente dejan de respirar. Sus cuerpos sufren hipoxia severa. Sus cerebros se apagan. Y mueren en sus camas sin siquiera saber qué está sucediendo. Las que están despiertas tienen apenas segundos para reaccionar. Sienten mareos. Confusión. Colapsan. Los animales mueren primero. Los insectos caen del aire. Los pájaros se desploman de los árboles. El ganado colapsa en los campos. Cuando amanece, las aldeas están en silencio. Completo. Total. Silencio. 1.746 personas muertas. 3.500 animales. Toda la vida en un radio de 25 kilómetros alrededor del lago. Extinguida en cuestión de horas. Los primeros en llegar al día siguiente son conductores que pasan por la carretera principal. Ven cuerpos tendidos en las calles. En las puertas de las casas. En los campos. No hay heridas. No hay signos de violencia. Solo muerte. Muerte súbita y silenciosa. Inicialmente, las autoridades piensan que fue un ataque químico. Tal vez gas venenoso. Tal vez una guerra biológica. Camerún en esa época está en medio de tensiones políticas. Parece plausible. Pero no hay evidencia de armas químicas. No hay rastros de toxinas conocidas. No hay actores políticos que reclamen responsabilidad. Entonces llaman a científicos, geólogos, expertos en vulcanología. Y descubren la verdad. Una verdad tan extraordinaria que casi nadie la cree al principio. El lago Nyos está sobre una cámara volcánica subterránea. El magma libera constantemente dióxido de carbono hacia las capas inferiores del lago. Durante décadas, posiblemente siglos, este CO2 se ha estado acumulando en el fondo del lago.
disuelto en el agua bajo enorme presión. Millones y millones de metros cúbicos. Una saturación masiva. Y la noche del 21 de agosto, algo perturbó el lago. Tal vez un deslizamiento de tierra subacuático. Tal vez un pequeño terremoto. Tal vez simplemente alcanzó un punto de saturación crítica. Las capas de agua estratificadas se mezclaron. La presión se liberó. Y todo ese CO2 disuelto burbujeó hacia la superficie en cuestión de minutos. Se llama una erupción límnica. Y es tan rara que antes del lago Nyos, solo había sido observada una vez antes en la historia humana, 2 años antes en el lago Monoun, también en Camerún, donde murieron 37 personas. El problema es que nadie sabía que esto era posible. Nadie había estudiado este fenómeno. Nadie había advertido a las comunidades en riesgo. Y así, 1.700 personas murieron por algo que ni siquiera tenía nombre hasta después de que sucedió. Después del desastre, científicos de todo el mundo llegaron a Camerún. Estudiaron el lago. Midieron los niveles de CO2. Y se dieron cuenta de algo aterrador. El lago se está recargando. El CO2 está acumulándose de nuevo. Y podría suceder otra vez. Para evitarlo, instalaron un sistema de desgasificación. Tubos que van desde el fondo del lago hasta la superficie, liberando continuamente el CO2 en cantidades controladas. Fuentes artificiales que mantienen el agua en movimiento, evitando la estratificación. Es una solución. Pero solo para el lago Nyos. Porque hay otros lagos de cráter en el mundo. Lagos profundos sobre zonas volcánicas. Lagos que nadie ha estudiado para determinar si están acumulando CO2. El lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, tiene 2 millones de personas viviendo en sus orillas. Y los científicos saben que está saturado de CO2 y metano. Si ese lago experimentara una erupción límnica, la catástrofe sería inimaginable. No 1.000 personas. Tal vez cientos de miles. Y no hay forma de predecirlo. No hay señales de advertencia. Los lagos de cráter pueden permanecer estables durante siglos y luego, sin previo aviso, erupcionar. Es una amenaza invisible. Silenciosa. Esperando. Las víctimas del lago Nyos fueron enterradas en fosas comunes. Había demasiados cuerpos para funerales individuales. Las aldeas fueron abandonadas. Nadie quería vivir cerca del lago que mató a sus familias. Pero con el tiempo, las personas han regresado. Porque la tierra es fértil. Porque el lago proporciona agua. Porque la vida debe continuar. Y viven con el conocimiento de que bajo esa superficie tranquila, en la oscuridad del fondo, el CO2 se está acumulando de nuevo. Lentamente. Inexorablemente. Y algún día, tal vez en 100 años, tal vez mañana, podría suceder de nuevo. Porque la Tierra no tiene memoria. No tiene compasión. No le importa quién vive en sus orillas. Solo sigue sus procesos. Acumula gas. Libera presión. Mata sin intención. Y nosotros, los humanos, solo podemos observar. Instalar tubos. Rezar. Y esperar que la próxima vez, tengamos suerte. Misterio 8, las blobs de Oakville. Oakville, Washington, Estados Unidos. Agosto de 1994. Es una mañana tranquila. Los residentes se despiertan esperando un día ordinario. Y entonces comienza a llover. Pero no es agua. Es algo más. Algo extraño. Glóbulos gelatinosos. Translúcidos. Del tamaño de granos de arroz. Cayendo del cielo en una lluvia suave pero constante. Al principio, algunos piensan que son granizos blandos. O tal vez algún tipo de planta. O huevos de insectos. Pero cuando tocan el suelo, se esparcen en una masa viscosa. Y tienen un olor. No fuerte, pero distintivo. Químico. Los niños juegan con ellos. Los perros los olfatean. Las personas los recogen para examinarlos más de cerca. Y dentro de horas, comienzan a enfermarse. Náuseas severas. Mareos. Dificultad para respirar. Algunos desarrollan sarpullidos. Otros tienen síntomas similares a la gripe que duran semanas. Los animales son los más afectados. Varios gatos mueren en los días siguientes. Perros quedan letárgicos durante días. La comunidad entra en pánico. ¿Qué es esta sustancia? ¿De dónde vino? Las autoridades locales recogen muestras y las envían a laboratorios. Los resultados son desconcertantes. La sustancia contiene glóbulos blancos humanos. Células del sistema inmunológico. No células animales. No bacterias. Células sanguíneas humanas. También contiene 2 tipos de bacterias. Una se encuentra comúnmente en el tracto digestivo humano. La otra es un patógeno conocido por causar infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué es? ¿Tejido humano? ¿Desechos médicos? ¿Algo creado en un laboratorio? Las teorías explotan. Algunos creen que fue un accidente con un avión.
que los baños de un avión comercial se vaciaron sobre Oakville y que los desechos congelados cayeron como esta sustancia gelatinosa. Pero eso no explica los glóbulos blancos vivos. Los desechos de avión estarían llenos de químicos desinfectantes que destruirían las células. Además, esta lluvia ocurrió múltiples veces en las semanas siguientes. No fue un solo incidente. Otros sugieren que fue una práctica militar, que la base aérea cercana estaba probando algún tipo de arma biológica o dispersante químico, que Oakville fue elegida como zona de prueba, sin el conocimiento de sus residentes. Hay precedentes. En los años 50 y 60, el gobierno estadounidense realizó pruebas secretas de dispersión de agentes biológicos sobre poblaciones civiles. Está documentado. Está admitido. ¿Por qué no en los 90? Un investigador, Mike McDowell, examinó las muestras bajo microscopio. Encontró estructuras que parecían células, pero no del todo. Como si fueran células que habían sido cultivadas artificialmente o manipuladas genéticamente. También notó que la sustancia contenía un polímero desconocido. Algo que no existe naturalmente. Algo que solo podría ser creado en un laboratorio. Cuando intentó obtener más información del ejército, sus solicitudes fueron rechazadas. Cuando preguntó si había habido operaciones militares en el área durante agosto de 1994, le dijeron que esa información era clasificada. Clasificada. Décadas después. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban probando? Una teoría más oscura sugiere que las blobs de Oakville eran el resultado de un experimento de guerra biológica que salió mal. Que estaban probando un agente patógeno diseñado para ser dispersado desde aviones. Que algo no funcionó y el agente se liberó prematuramente sobre una ciudad civil. Y cuando las personas comenzaron a enfermarse, entraron en modo de encubrimiento. Negaron todo. Clasificaron archivos. Esperaron a que la historia muriera. Y funcionó. Porque después de algunas semanas, los medios de comunicación perdieron interés. Oakville volvió a la normalidad. Las personas dejaron de enfermarse. Y la historia se convirtió en una nota al pie. Un incidente extraño. Una curiosidad local. Pero los residentes de Oakville no lo olvidaron. Porque vieron lo que cayó del cielo. Tocaron esa sustancia. Enterraron a sus mascotas. Pasaron semanas enfermos. Y saben que algo sucedió. Algo que no fue natural. Algo que alguien no quiere que sea investigado. Hoy, si buscas información sobre las blobs de Oakville, encontrarás artículos breves. Menciones en foros de conspiración. Pero no investigaciones serias. No seguimientos científicos. Como si el incidente hubiera sido borrado deliberadamente de la narrativa oficial. Y tal vez lo fue. Porque si admitieran que fue un experimento militar que afectó a civiles, habría demandas. Investigaciones. Escándalos. Mejor dejarlo como un misterio sin resolver. Un fenómeno meteorológico extraño. Una anomalía. Y seguir adelante. Como si nunca hubiera sucedido. Pero sucedió. En agosto de 1994. En una ciudad pequeña en Washington. Llovieron células humanas desde el cielo. Y nadie puede explicar por qué. O mejor dicho, alguien puede explicarlo. Pero no lo hará. Misterio 9, el pueblo que duerme. Kalachi, Kazajistán. 2013. Es una aldea pequeña. Menos de 600 habitantes. Aislada. Rodeada de estepas vacías. El tipo de lugar que el mundo olvida. Hasta que comienza a suceder. Las personas empiezan a quedarse dormidas. No de forma normal. De forma repentina. Colapsan donde están. En medio de una conversación. Mientras caminan. Mientras trabajan. Y no es un desmayo ordinario. Es un sueño profundo. Como un coma. Los médicos no pueden despertarlos. Permanecen así durante horas. A veces días. Y cuando finalmente despiertan, no recuerdan nada. Sienten como si apenas hubieran cerrado los ojos. No tienen idea de cuánto tiempo ha pasado. Al principio, afecta a una o dos personas. Los médicos piensan que es estrés. Fatiga. Tal vez alguna enfermedad desconocida. Pero luego más personas colapsan. 10, 20, 50. No hay patrón. Afecta a jóvenes y viejos. Hombres y mujeres. Niños y ancianos. No es contagioso en el sentido tradicional. Los familiares de los afectados no necesariamente se enferman. Pero la epidemia se propaga de todos modos. El gobierno kazajo envía equipos médicos. Realizan análisis de sangre. Escaneos cerebrales. Pruebas toxicológicas. No encuentran nada. Nada que explique el fenómeno. Excepto por un detalle extraño. Los niveles de oxígeno en la sangre de los pacientes están ligeramente reducidos. Como si hubieran estado respirando aire con menos oxígeno de lo normal. Pero el aire en Kalachi es normal.
Las mediciones atmosféricas no muestran anomalías. Entonces, ¿de dónde viene la hipoxia? Un investigador nota algo. Kalachi está construida cerca de una mina de uranio abandonada. Una operación soviética que cerró en los años 90. Tal vez hay una conexión. Tal vez gases están filtrándose desde la mina. Monóxido de carbono. Radón. Algo que está envenenando lentamente a la población. Los equipos exploran la mina. Toman mediciones. Y efectivamente, encuentran niveles elevados de monóxido de carbono en ciertas áreas subterráneas. Caso cerrado. La explicación oficial es, gases tóxicos de la mina están filtrándose y causando la enfermedad del sueño. Pero hay problemas con esa explicación. Primero, el monóxido de carbono no causa sueño prolongado. Causa muerte. Si los niveles son lo suficientemente altos para inducir pérdida de conciencia, son lo suficientemente altos para matar en minutos. No explica por qué las personas duermen durante días y luego despiertan perfectamente sanas. Segundo, la distribución de los casos no coincide con la geografía de la mina. Algunos de los afectados viven lejos de la mina. Otros viven justo al lado y nunca se enferman. Tercero, las mediciones de monóxido de carbono en las casas de los afectados son normales. No hay concentraciones peligrosas. Y cuarto, el más inquietante, la epidemia es selectiva. Afecta principalmente a adultos. Los niños muy pequeños rara vez se enferman. Los animales no se ven afectados en absoluto. ¿Cómo puede un gas tóxico discriminar por edad? Una teoría alternativa, que ningún funcionario oficial quiere discutir, sugiere que Kalachi está siendo afectada por algo electromagnético. Cerca de la aldea hay instalaciones militares soviéticas abandonadas. Algunas fueron usadas para investigación de radar. Otras para proyectos clasificados que nunca fueron completamente revelados. ¿Es posible que haya equipo activo enterrado en algún lugar? ¿Emisores de pulsos electromagnéticos que fueron olvidados pero que aún funcionan? ¿Qué están enviando ondas que afectan la actividad cerebral de las personas en rangos específicos? Suena a ciencia ficción. Pero en los años 80, la Unión Soviética realizó experimentos con armas psicotrónicas. Dispositivos que supuestamente podían inducir estados mentales específicos a distancia. Sueño. Confusión. Incluso alucinaciones. Oficialmente, esos programas fueron desmantelados. Oficialmente. Pero, ¿y si algo quedó? ¿Un prototipo enterrado? ¿Un transmisor automático que nadie recuerda? En 2015, el gobierno kazajo ofreció reubicar a todos los residentes de Kalachi a otras ciudades. Gratis. Con compensación completa. La mayoría aceptó. La aldea fue virtualmente abandonada. Y la enfermedad del sueño se detuvo. Lo que sugiere que la causa era geográfica. Algo en Kalachi específicamente. Pero nunca se realizó una investigación completa. Nunca se excavó el área en busca de equipos enterrados. Nunca se desclasificaron archivos sobre lo que realmente hacían las instalaciones militares cercanas. La historia oficial sigue siendo, gases de la mina. Caso cerrado. Y tal vez eso es cierto. Tal vez fue solo un accidente geológico. Una tragedia ambiental. O tal vez fue algo más. Algo que alguien no quiere que se sepa. Porque si admitieran que había armas psicotrónicas soviéticas activas, olvidadas, afectando a poblaciones civiles. ¿Cuántas más hay? ¿En cuántos otros lugares? ¿Cuántas personas están siendo afectadas sin saber por qué? Hoy, Kalachi es una ciudad fantasma. Las casas están vacías. Las calles están silenciosas. Y en algún lugar bajo esas estepas, algo sigue funcionando. Algo sigue emitiendo. Algo sigue esperando. Y si alguna vez decides visitar Kalachi, ten cuidado. Porque tal vez sientas sueño. Un sueño repentino. Irresistible. Y cuando despiertes, si despiertas, no sabrás cuánto tiempo ha pasado. Ni qué te hicieron mientras dormías. Misterio 10. La parálisis del sueño y el hombre sombra. Es tarde. Estás durmiendo profundamente. Y entonces, sin advertencia, despiertas. Pero no completamente. Tu mente está consciente. Puedes ver. Puedes oír. Pero no puedes moverte. Intentas girar la cabeza. No puedes. Intentas gritar. No sale sonido. Intentas mover los dedos. Nada. Estás paralizado. Completamente. Tu cuerpo no responde. Y entonces lo ves. En la esquina de la habitación. Una forma. Una sombra. Alta. Sin rostro. Observándote. Comienza a moverse. Lentamente. Hacia la cama. Hacia ti. Sientes peso en el pecho. Como si algo estuviera presionando. Aplastándote. Dificultando la respiración. La sombra se acerca más. La presión aumenta. El terror es absoluto. Y justo cuando crees que vas a morir, justo cuando el pánico alcanza su punto máximo. Te despiertas.
Realmente despiertas. Tu cuerpo responde. Puedes moverte. La sombra desaparece. La presión se levanta. Pero el miedo permanece. Esto es la parálisis del sueño. Y es un fenómeno universal. Personas de todas las culturas, en todos los continentes, en todas las épocas, han reportado experiencias casi idénticas. La ciencia lo explica como un fallo en el ciclo del sueño. Durante la fase REM, tu cerebro paraliza tu cuerpo para evitar que actúes físicamente tus sueños. Es un mecanismo de protección. Pero a veces, tu mente despierta antes de que ese mecanismo se desactive. Y así quedas consciente pero paralizado. Las alucinaciones, el hombre sombra, la presión en el pecho, todo eso son subproductos de tu cerebro tratando de dar sentido a señales confusas. Tu corteza visual está parcialmente activa. Tu amígdala está en modo de amenaza. Tu sistema respiratorio siente que está restringido porque estás acostado y paralizado. Caso cerrado. Explicación neurológica perfecta. Excepto por un detalle inquietante. ¿Por qué todos ven la misma cosa? ¿Por qué la misma figura oscura? ¿Por qué la misma sensación de presencia malévola? Si fueran simplemente alucinaciones aleatorias generadas por cerebros en pánico, esperarías variedad. Algunas personas verían animales. Otras verían figuras brillantes. Otras no verían nada. Pero no. A través de culturas, a través de siglos, las descripciones son consistentes. Una figura oscura. Sin rostro. Hostil. Observando. En Terranova, la llaman la vieja bruja. En Japón, es Kanashibari, un espíritu que te inmoviliza. En México, la subida del muerto. En Alemania medieval, el Alp, un demonio que se sienta en tu pecho. Diferentes nombres. Misma experiencia. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales del miedo humano? Tal vez. Pero hay otra teoría. Una que la ciencia no considera porque es demasiado incómoda. ¿Y si durante la parálisis del sueño, tu cerebro está accediendo a algo? ¿A otra frecuencia? ¿A otra dimensión? La teoría sugiere que la conciencia normal opera en un rango específico. Como una radio sintonizada a una estación. Pero cuando estás en ese estado entre el sueño y la vigilia, cuando tu cerebro está en modo REM pero parcialmente consciente, tal vez sintonizas otra estación. Y en esa otra estación, hay cosas. Entidades. Que normalmente no podemos percibir. Y ellas saben cuándo te puedes ver. Y se acercan. Suena a fantasía. A pseudociencia. A pensamiento mágico. Pero considera esto, el cerebro humano solo procesa una fracción minúscula de la información sensorial que realmente recibe. Filtras la mayor parte. Porque si no lo hicieras, estarías abrumado. ¿Qué está siendo filtrado? ¿Qué no estamos viendo normalmente? Y cuando ese filtro se rompe, cuando tu cerebro está en un estado anómalo como la parálisis del sueño, ¿qué se vuelve visible? No hay forma de probarlo. No puedes meter a alguien en un escáner cerebral durante la parálisis del sueño y pedirle que señale al hombre sombra. Pero millones de personas han tenido esta experiencia. No cientos. Millones. Y todas describen lo mismo. Lo que significa que o hay un patrón neurológico universal que genera esta alucinación específica en todos los cerebros humanos. O hay algo realmente ahí. Algo que existe en los bordes de nuestra percepción. Algo que solo podemos ver cuando nuestros cerebros están en estados anormales. Y tal vez eso es lo más aterrador. No que sea real en el sentido físico. Sino que sea real en el sentido de que existe en un nivel que normalmente no podemos acceder. Porque si eso es cierto, entonces estamos rodeados. Siempre. Por cosas que no podemos ver. Y solo en momentos raros, en estados alterados, se vuelven visibles. Y nos miran. Y saben que finalmente podemos verlas. Y se acercan. Esperando. Siempre esperando. Al borde de tu visión. Hasta la próxima vez que despiertes sin poder moverte. Y las veas de nuevo. Misterio 11. La mujer alada de Vietnam. Vietnam. Años 80. La guerra ha terminado oficialmente. Pero en las selvas remotas, cerca de la frontera con Laos, hay patrullas. Soldados que aún vigilan. Rutas de suministro que deben ser protegidas. Y entonces, las patrullas comienzan a reportar algo imposible. Una mujer volando. No en un avión. No en un helicóptero. Volando con alas propias. Los primeros informes son descartados como estrés postraumático. Como alucinaciones inducidas por químicos residuales de la guerra. Como historias exageradas. Pero los reportes continúan. Y se vuelven más específicos. Los testigos describen a una mujer adulta. Altura normal. Pero con alas. Alas metálicas. Que brillan con un tono azulado bajo la luz de la luna. Las alas no son orgánicas. No son plumas. Son estructuras rígidas. Articuladas. Se mueven de manera mecánica. Y la mujer no vuela como un pájaro.
No aletea constantemente. Las alas parecen generar sustentación de alguna otra manera. Tal vez mediante vibración de alta frecuencia. Tal vez mediante algún tipo de propulsión. Los soldados intentan dispararle. Pero ella se mueve demasiado rápido. Gira. Se eleva. Desaparece en la oscuridad. Un soldado jura que la vio aterrizar brevemente en un claro. Que se quitó las alas. Que eran un dispositivo. Algo que podía ser removido y usado. Pero cuando llegó al lugar minutos después, no había nadie. Solo marcas en el suelo. Quemaduras. Como si algo extremadamente caliente hubiera estado allí. Los informes llegan a los comandantes militares. Hay una reunión clasificada. Se discute el fenómeno. Y entonces, abruptamente, todos los reportes se detienen. No porque la mujer alada dejara de aparecer, sino porque los soldados reciben órdenes de no hablar de ella. No reportarla. No documentarla. ¿Por qué? Décadas después, un investigador llamado David Clarke obtuvo documentos desclasificados. Fragmentos. Párrafos censurados. Pero suficientes para reconstruir una teoría. Hubo un proyecto. Clasificado. Nombre en código, Icarus 7. El objetivo, crear un soldado volador individual. No mediante un jetpack tradicional, que es demasiado pesado y ruidoso. Sino mediante un exoesqueleto de alas. Ligero. Silencioso. Capaz de vuelo sostenido. El proyecto utilizaba materiales experimentales. Polímeros inteligentes. Aleaciones biométricas. Cosas que apenas están emergiendo en la tecnología civil hoy en día. Y según los fragmentos de documentos, hubo pruebas de campo. En Vietnam. En los años 80. Pero había un problema. Los exoesqueletos requerían pilotos con características físicas muy específicas. Peso bajo. Fuerza central extrema. Reflejos superiores al promedio. Las mujeres resultaron ser mejores candidatas que los hombres. Más ligeras. Más flexibles. Mejor control motor fino. Entonces reclutaron mujeres. Las entrenaron. Las equiparon con las alas experimentales. Y las enviaron a misiones de reconocimiento nocturno sobre territorio enemigo. La teoría es que una de estas pilotos fue vista por patrullas vietnamitas. Que los avistamientos se volvieron demasiado frecuentes. Que el proyecto fue comprometido. Y así, fue cancelado. Los equipos fueron destruidos. Los registros fueron clasificados. Y las pilotos fueron reubicadas con nuevas identidades. Suena plausible. Pero hay un detalle que no cuadra. Si era un proyecto militar estadounidense, ¿por qué las patrullas que reportaron los avistamientos eran vietnamitas? ¿Por qué soldados vietnamitas reportaban una mujer alada en su propio territorio? A menos que no fuera un proyecto estadounidense. A menos que fuera vietnamita. O soviético. O chino. A menos que múltiples potencias estuvieran trabajando en la misma tecnología simultáneamente. Y todas la cancelaron al mismo tiempo porque todas se dieron cuenta de lo mismo: un soldado volador individual es aterrador. Es efectivo. Pero también es imposible de controlar. Porque una vez que le das a alguien alas, ¿cómo evitas que vuele hacia donde no quieres que vaya? Hoy, no hay evidencia física del proyecto Icarus 7. No hay fotografías desclasificadas. No hay hardware recuperado. Solo historias. Testimonios de soldados ancianos que insisten en que vieron algo. Algo que no deberían haber visto. Y tal vez eso es suficiente. Porque a veces, la ausencia de evidencia es en sí misma evidencia. De que alguien se aseguró de que no quedara ninguna. Misterio 12. La anomalía del Báltico. Mar Báltico. Junio de 2011. El equipo de búsqueda de tesoros Ocean X está explorando el fondo marino con sonar. Buscan naufragios. Cargamentos perdidos. Artefactos históricos que puedan vender. Y entonces su sonar detecta algo grande. Algo perfectamente circular. 60 metros de diámetro. No es una formación natural. No es un banco de arena. Es un objeto. Una estructura. Las imágenes de sonar muestran bordes definidos. Ángulos rectos. Rampas. Lo que parece ser una entrada. El equipo está emocionado. Tal vez es un submarino hundido. Tal vez una estructura nazi de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez algo aún más antiguo. Organizan una expedición de buceo. Descienden 87 metros hasta el objeto. Y lo que encuentran los deja sin palabras. Es un disco. Perfectamente circular. Hecho de un material que no pueden identificar. No es roca. No es metal ordinario. Es algo entre ambos. La superficie está cubierta de marcas geométricas. Líneas rectas. Círculos concéntricos. Patrones que parecen intencionales. Y lo más extraño, cuando se acercan con equipos electrónicos, todo deja de funcionar. Las cámaras se apagan. Los teléfonos satelitales pierden señal.
Los instrumentos de navegación se vuelven locos. Pero en cuanto se alejan 20 o 30 metros, todo vuelve a funcionar normalmente. Como si el objeto estuviera emitiendo algún tipo de campo electromagnético que interfiere con la tecnología moderna. Los buceadores toman muestras. Rocas. Fragmentos de la superficie del objeto. Los envían a laboratorios para análisis. Los resultados son contradictorios. Un laboratorio dice que es basalto volcánico. Formación natural. Nada especial. Otro laboratorio dice que contiene metales que no deberían estar presentes en formaciones geológicas del Báltico. Tungsteno. Titanio. En concentraciones anormales. Un tercer análisis sugiere que las marcas en la superficie fueron hechas mediante algún tipo de corte térmico. No erosión natural. Herramientas. Entonces, ¿qué es? ¿Una formación geológica extraña? ¿Un artefacto antiguo? ¿Algo más? Las teorías se multiplican. Algunos creen que es una estructura vikinga. Tal vez un templo sumergido. Tal vez un monumento antiguo que se hundió cuando los niveles del mar subieron. Otros piensan que es tecnología nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes experimentaron con dispositivos antisonar. Estructuras que podían ocultar submarinos bloqueando señales. Y luego están los que creen que es extraterrestre. Un ovni estrellado hace miles de años. Ahora cubierto de sedimentos pero aún emitiendo algún tipo de energía residual. El equipo de Ocean X no se compromete con ninguna teoría. Solo publican las imágenes. Los datos del sonar. Y dejan que el mundo decida. Pero hay algo que no dicen públicamente. Algo que solo mencionan en entrevistas posteriores de manera casual. Cuando los buceadores estaban en el objeto, sentían algo. Una sensación. Difícil de describir. Como una vibración de baja frecuencia. Tan baja que no la escuchas, pero la sientes en los huesos. Y algunos reportaron dolores de cabeza. Náuseas. Desorientación. Síntomas que desaparecían en cuanto se alejaban. ¿Coincidencia? ¿Mal de presión? ¿O algo que el objeto está haciendo activamente? No ha habido expediciones de seguimiento. No ha habido excavaciones oficiales. El gobierno sueco conoce la ubicación pero no ha mostrado interés en investigar. ¿Por qué? Tal vez porque es solo una roca. Y gastar millones en excavar una roca sería ridículo. O tal vez porque ya saben qué es. Y prefieren que permanezca donde está. Enterrado. Olvidado. Hoy, la anomalía del Báltico sigue en el fondo del mar. Silenciosa. Esperando. Y los pescadores locales evitan el área. No porque crean en ovnis. Sino porque sus equipos de pesca se enredan. Sus motores fallan. Sus brújulas giran sin control. Y prefieren no arriesgarse. Porque hay cosas en el fondo del mar que es mejor no despertar. Misterio 13. La cámara B del templo Padmanabhaswamy. Kerala, India. 2011. La Corte Suprema de India ordena la apertura de las bóvedas del templo Padmanabhaswamy. Es uno de los templos más ricos del mundo. Durante siglos, las familias reales de Kerala han depositado tesoros allí. Una por una, las cámaras son abiertas. Y lo que encuentran es asombroso. Toneladas de oro. Piedras preciosas. Diamantes del tamaño de puños. Coronas antiguas. Estatuas de oro macizo. El valor se estima en 22.000 millones de dólares. Tal vez más. Pero hay una cámara que no abren. La cámara B. ¿Por qué? Porque no pueden. La puerta de la cámara B no tiene cerraduras visibles. No tiene bisagras. No tiene manijas. Es una losa de metal sólido. Grabada con símbolos de cobras. Según la tradición del templo, la cámara B fue sellada hace más de 1000 años. No con cerraduras físicas. Con un Naga Badam. Un sello de serpiente. Un mantra específico, recitado en una frecuencia específica, que supuestamente fusionó la puerta con el marco mediante vibraciones sonoras. Y solo puede ser abierta recitando el mantra inverso. En la frecuencia exacta. Por una persona con la autoridad espiritual adecuada. Suena a mitología. A superstición. Pero cuando los ingenieros examinaron la puerta, no encontraron forma de abrirla sin destruirla. No hay mecanismo visible. No hay punto de entrada. Y cuando intentaron hacer escaneos de la cámara, encontraron algo inquietante. El georradar muestra que detrás de la puerta hay un espacio. Pero no es solo un cuarto. Hay túneles. Que descienden profundamente bajo el templo. Mucho más profundo de lo que cualquier estructura antigua debería ir. Y hay anomalías térmicas. Puntos calientes. Como si algo dentro estuviera generando calor. La Corte Suprema ordenó que no se intentara abrir la cámara B por la fuerza. Los sacerdotes del templo advirtieron que hacerlo traería desastres. Y hay precedentes para creerles. En 1931, hubo un intento anterior de abrir la cámara B.
Un grupo de oficiales británicos, con el apoyo del marajá local, intentó forzar la entrada. Consiguieron hacer una pequeña grieta. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. 2 de los trabajadores murieron repentinamente esa noche. Sin causa aparente. Uno de los oficiales británicos enloqueció y tuvo que ser internado. El marajá detuvo el intento inmediatamente. La grieta fue sellada. Y nadie volvió a intentarlo durante 80 años. Hasta 2011. Cuando equipos modernos con tecnología avanzada pensaron que podían hacerlo. Pero después de estudios preliminares, varios miembros del equipo de investigación murieron en accidentes extraños. Uno en un accidente automovilístico. Otro de un ataque cardíaco repentino. Un tercero desapareció. Los trabajadores locales se negaron a continuar. Dijeron que la cámara estaba maldita. Que las cobras grabadas en la puerta no eran solo decoración. Eran advertencias. Y así, la cámara B permanece sellada. ¿Qué hay adentro? ¿Solo más tesoros? ¿Artefactos religiosos? ¿O algo más? Los túneles que el Yorradar detectó no tienen sentido arquitectónico. No llevan a sistemas de drenaje. No llevan a otras partes del templo. Van hacia abajo. Profundo bajo la tierra. Más allá de donde los constructores antiguos podrían haber excavado con las herramientas disponibles en ese momento. ¿Cuevas naturales? Posible. Pero las lecturas térmicas sugieren que algo está activo allí. Algo que genera calor. Algo que no debería estar en una cámara sellada durante 1000 años. Una teoría marginal sugiere que la cámara B no fue construida para almacenar tesoros. Fue construida para contener algo. Los símbolos de cobras no son símbolos de protección. Son advertencias. Como las que pondríamos en depósitos de desechos nucleares. Símbolos universales que dicen, peligro. No abrir. ¿Qué podría ser tan peligroso que una civilización antigua decidió sellarlo para siempre? No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sabremos. Porque el gobierno indio, después de considerar todas las opciones, decidió dejar la cámara B cerrada. Oficialmente porque respetan las tradiciones religiosas del templo. Extraoficialmente, porque después de todas las muertes y accidentes, nadie quiere arriesgarse. Hoy, la cámara B espera. Detrás de su puerta sin cerraduras. Con sus cobras grabadas mirando hacia afuera. Y los sacerdotes del templo mantienen vigilias. Cantan mantras. Mantienen la paz. Porque saben algo que los ingenieros y científicos no quieren aceptar. Que hay cosas que deben permanecer cerradas. Que hay secretos que no deben ser revelados. Y que a veces, las advertencias antiguas no son superstición. Son sabiduría. Misterio 14. Experiencias cercanas a la muerte. Sala de emergencias. Hospital. En algún lugar del mundo. Sucede todos los días. Un paciente sufre un paro cardíaco. El monitor muestra línea plana. Electroencefalograma plano. Sin actividad cerebral detectable. El equipo médico trabaja frenéticamente. RCP. Desfibrilador. Medicamentos. Minutos pasan. 3, 4, 5. Según la ciencia, después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daño irreversible. Pero entonces, milagrosamente, el corazón se reinicia. El paciente respira. Los ojos se abren. Y cuando finalmente pueden hablar, cuentan una historia. Dicen que salieron de su cuerpo. Que flotaron hacia el techo. Que vieron a los médicos trabajando en ellos desde arriba. Describen detalles que no deberían poder saber. El color del reloj en la pared detrás de ellos. La mancha de café en la camisa del doctor. La enfermera que salió brevemente de la habitación. Y luego describen algo más. Un túnel. Luz al final. Una sensación de paz absoluta. Figuras esperándolos. Familiares muertos. Seres de luz. Y una decisión. No es tu momento. Debes regresar. Y entonces, de vuelta al dolor. De vuelta al cuerpo. De vuelta a la vida. Estas son experiencias cercanas a la muerte. ECM. Y están documentadas en todas las culturas. En todas las épocas. La explicación científica es clara, son alucinaciones. Generadas por un cerebro moribundo. Hipoxia. Liberación de endorfinas. El cerebro creando una narrativa tranquilizadora para lidiar con la muerte inminente. Caso cerrado. Excepto por algunos problemas. Primero, las ECM ocurren cuando no hay actividad cerebral medible. El EEG está plano. No debería haber experiencias de ningún tipo. Segundo, los pacientes reportan una expansión de la conciencia, no una disminución. Dicen que pensaron más claramente que nunca en sus vidas. Que percibieron cosas con una claridad imposible. Eso no es consistente con un cerebro muriendo. Un cerebro hipóxico está confundido. Caótico. No genera experiencias coherentes y detalladas. Tercero,
Hay casos de percepción verídica. Pacientes que describen eventos que sucedieron mientras estaban clínicamente muertos. Conversaciones en otros cuartos. Objetos en lugares que no podían haber visto. Un caso famoso involucra a una mujer que describió una zapatilla deportiva específica en el alféizar de una ventana en el tercer piso del hospital. Después de su recuperación, una enfermera verificó y encontró la zapatilla exactamente como ella la describió. ¿Cómo? Estaba en cirugía. Inconsciente. No había forma física de que pudiera saber sobre esa zapatilla. Los escépticos argumentan que son coincidencias. Afortunadas suposiciones. Reconstrucciones de memoria contaminadas por información posterior. Tal vez. Pero hay cientos de casos similares. Y luego está la pregunta filosófica más profunda: ¿qué es la conciencia? La ciencia asume que la conciencia es generada por el cerebro. Que es un producto de la actividad neuronal. Cuando el cerebro se detiene, la conciencia desaparece. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si el cerebro no genera conciencia, sino que la filtra? La canaliza. La reduce a algo manejable. La teoría del filtro sugiere que la conciencia es fundamental, universal, y el cerebro actúa como una válvula reductora. Cuando el cerebro funciona normalmente, solo percibimos una fracción de la realidad. Lo suficiente para sobrevivir, para funcionar. Pero cuando el cerebro se apaga, cuando el filtro desaparece, la conciencia se expande. Percibe más. Ve cosas que normalmente están ocultas. Y eso explicaría las ECM. No son alucinaciones de un cerebro muriendo. Son experiencias de una conciencia liberada de su filtro biológico. Suena a misticismo. A pseudociencia. Pero hay físicos cuánticos, gente seria, que están explorando ideas similares. Teorías que sugieren que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo. Que podría existir independientemente de la materia. Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas. Y que cuando el cuerpo muere, esa información cuántica no desaparece. Retorna al universo. No es religión. Es física teórica. Pero nadie puede probarlo. Aún. Mientras tanto, cada día, en algún lugar del mundo, alguien muere brevemente. Y regresa con una historia. Una historia de luz. De paz. De una realidad más amplia más allá de lo que normalmente percibimos. ¿Son todas alucinaciones? Tal vez. ¿O están viendo algo real? Algo que solo podemos ver cuando el cerebro finalmente se apaga. Y si eso es cierto, entonces la muerte no es el final. Es solo el momento en que el filtro se rompe. Y finalmente vemos lo que siempre estuvo ahí. Esperando. Siempre esperando. Del otro lado. Conclusión. 14 misterios. 14 grietas en la realidad que creemos conocer. Ejércitos que desaparecen. Reyes que se convierten en fantasmas. Exploradores devorados. Inventores silenciados. Prisioneros sin rostro. Combustiones imposibles. Lagos asesinos. Lluvias tóxicas. Pueblos dormidos. Sombras en la noche. Mujeres con alas. Objetos en el fondo del mar. Cámaras que no deben abrirse. Y conciencias que escapan de cuerpos muertos. ¿Qué conecta todas estas historias? La incomodidad. El malestar. La sensación de que algo está mal. De que la explicación oficial no es suficiente. Porque estos no son solo misterios. Son recordatorios. Recordatorios de que no controlamos tanto como creemos. De que hay fuerzas, naturales o artificiales, que no entendemos completamente. Recordatorios de que la historia está llena de agujeros. De silencios. De cosas que fueron borradas deliberadamente o que simplemente se perdieron. Recordatorios de que la línea entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que queremos admitir. Cada uno de estos misterios podría tener una explicación racional. Podría ser resuelto con suficiente investigación, suficiente tiempo, suficiente evidencia. Pero hasta que eso suceda, existen en un espacio liminal. Entre lo conocido y lo desconocido. Entre la ciencia y la especulación. Y tal vez por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan que todavía hay misterio en el mundo. Que no todo ha sido explicado. No todo ha sido descubierto. No todo ha sido revelado. Y tal vez, solo tal vez, algunas cosas nunca lo serán. Esta ha sido tu exploración de las sombras de la historia. De los lugares oscuros donde la certeza no llega. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima vez, mantén tu curiosidad viva. Mantén tu escepticismo saludable. Pero también mantén tu mente abierta. Porque en los bordes de lo que creemos saber, es donde la verdad más extraña espera.